Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estás viendo ese vídeo. Ya vamos para la sexta semana de ese proyecto que tuvimos que crear por esa fase del estado de alarma aquí en España y seguimos siendo iglesia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de algo muy importante para esas épocas, que es sobre la familia. Hay una cosa que me llamó mucho la atención hace unas pocas semanas que vi entre las noticias que en China, durante esa fase de la cuarentena, han aumentado muchísimo los divorcios. Y me hago la pregunta, ¿qué eso quiere decir sobre esas familias? ¿Qué eso quiere decir de lo que pasaba con esas familias antes de la cuarentena? Nuestra vida ocupada tiene sus beneficios y uno de ellos es que podemos evitar afrontar algunos problemas que están siempre delante de nuestra cara simplemente por convivir menos. Un problema en un matrimonio puede durar años si nosotros tenemos que convivir el uno con el otro simplemente un par de horas al día como mucho y los fines de semana los llenamos de actividades con los amigos. Un problema de comunicación entre padres y hijos también puede seguir la misma dinámica incluso cuando los hijos se van de casa por la misma razón, porque nos vemos muy poco. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras familias después de esa fase de la cuarentena? Porque las crisis, como esta que estamos viviendo ahora mismo, no son más que oportunidades de afrontar problemas. No son la solución de los problemas. El mundo no va a ser mejor simplemente porque estamos pasando por una crisis. Incluso si seguimos actuando de la misma manera, puede que sea mucho peor. Y pasa lo mismo en la familia. En China el resultado visible de esa crisis fue que un montón de familias que ya tenían problemas terminaron por solucionar sus problemas separando la familia. Pero ¿cuál va a ser el resultado de esa crisis en nuestras casas y en nuestras familias? Eso está ahora mismo en nuestras manos. Las familias disfuncionales son una de las primeras, si no la primera causa de comportamientos violentos, adicciones y tantos otros problemas de la vida adulta que conocemos en el mundo. Eso no lo digo yo, dicen los estudios. Y sabemos que eso pasa porque entendemos que el concepto de familia es central para la formación de una sociedad, porque entendemos que es una idea del mismo Dios para darnos una buena estabilidad para una sociedad que funciona bien. Y cuando descuidamos de esa estructura tan importante de la sociedad, abrimos espacio para muchos problemas. Sabemos de la importancia de la familia para Dios porque sabemos que Él fue el creador de ella misma. Cuando dijo palabras como fructificad y multiplicaos en Génesis 1:28, o cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él en Génesis 2:18, o también por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne en Génesis 2:24. Dios es el creador y el mantenedor de la familia. Y hoy me gustaría hablar un poquito de la importancia de ese ministerio de la familia que tenemos cada vez que entramos por las puertas de nuestra casa y ahora para muchos de nosotros durante prácticamente todo el día, porque convivimos mucho más. Yo no quiero hablar aquí de recomendaciones de cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa o cómo educar a tus hijos, porque creo que tengo muy poco tiempo de vida y poca experiencia para poder hablar con propiedad sobre esas cosas. Pero sí quiero hablar de un concepto que creo que es central para el contexto de la familia porque la acompaña desde el principio de ella. Cuando Dios dice que serán una sola carne, es ese momento donde dos personas se unen y forman una unidad. Ese concepto de unidad es central para la familia y hoy vamos a hablar un poquito de ese concepto en un texto que normalmente no es conocido por hablar de la familia, especialmente habla de la iglesia o de los discípulos de Cristo, pero creo que tiene mucho que decirnos sobre ese concepto de unidad dentro de la familia. Y ese texto es la oración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el 26. El texto dice: «Mas no ruego solo por estos», los discípulos estaba hablando, «sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy,
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos esté. En una de las pocas oraciones que tenemos escrita con tanta riqueza de detalles en los evangelios, Jesús aquí está orando primeramente por sus discípulos, ora pidiendo al Padre por sus discípulos y después empieza orando por todos los que van a creer en el mensaje de los apóstoles. Está orando por nosotros, por ti y por mí. Y en esa oración hay un tema muy recurrente y es exactamente lo que ya hemos hablado, la unidad. Y a través de ese texto vamos a entender qué es lo que significa esa unidad que Jesús quiere para nosotros y quiere para nuestras familias. Y vamos a hacerlo contestando a 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la unidad? En el contexto de ese texto y fuera de él. ¿Por qué buscar unidad? ¿Y para qué buscar unidad? ¿Para qué propósito? Primero, ¿qué es la unidad? El primer concepto que aparece de unidad en el diccionario me pareció muy interesante para lo que vamos a hablar hoy. Dice, la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse y destruirse. ¿Cómo tenemos que entender que en una familia si no hay unidad, ésta se altera o se destruye? Jesús en ese texto de Juan 17 define la unidad como tú, Padre, en mí y yo en ti. Para Jesús, la unidad que Él quería de nosotros sus seguidores es la unidad que Jesús tenía con su Padre. Lo primero que puedo decir de eso es que unidad no es uniformidad en ese contexto familiar y tampoco en el de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, como entendemos en la doctrina de la Trinidad, de que son 3 personas diferentes que forman una perfecta unidad. Significa que esta unidad se manifiesta en la diversidad. Eso significa que no tenemos que pensar todos igual al respecto de todo. Tampoco quiero decir que tenemos que ser iguales a nivel de personalidad, porque ya sabemos que eso no pasa. Yo os puedo decir que tengo una niña de poco más de 4 meses y ya se nota lo diferente que es de mi hijo mayor. Y esa unidad de Jesús con el Padre se manifiesta de por lo menos 3 maneras. La primera de ellas es una unidad de propósito, o sea, ninguno de ellos toma ninguna decisión que no busque el propósito común de esa unidad. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se manifiesta de una manera muy práctica cuando no tomamos decisiones que afectan a toda la familia, sin pensar en el propósito común de la familia. La segunda manera en la que se manifiesta la unidad de Jesús con su Padre es a través de tiempo de calidad. El tiempo de calidad fortalece la unidad porque durante ese tiempo los propósitos y las ideas se alinean. Podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 23, que después de despedir la multitud, Jesús subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Jesús pasaba tiempo de calidad con el Padre. Nosotros necesitamos tiempo de calidad con nuestra familia. Esto es primordial para conseguir mantener la unidad en el contexto familiar. Y la tercera manera en la que se manifestaba la unidad de Jesús con el Padre es a través de la sumisión cuando era necesario. Jesús afirma en el Getsemaní que su voluntad estaba sumisa a la del Padre. Cuando dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, en Mateo 26:39. La unidad en el contexto de la familia nos pide a todos que por muchas veces seamos capaces de dejar de lado nuestras prioridades en favor de las prioridades del otro, de dejar de lado nuestras voluntades en favor de la voluntad del otro. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y este es un tema muy recurrente en las cartas de los apóstoles a las iglesias. Funciona para la iglesia, también funciona para la familia. Y la segunda pregunta que queremos contestar es ¿por qué unidad? ¿Por qué buscar unidad? Y la principal razón es porque ese es el deseo de Jesús para nosotros. Podemos a través de eso ser la respuesta de su oración en Juan 17. El deseo de Jesús era que disfrutáramos de una relación de unidad tan plena como la que tenía Él con el Padre, que la disfrutemos entre nosotros.
Y muchas veces buscamos esa unidad dentro del contexto de la iglesia y luchamos por ello, pero nos olvidamos de eso cuando nos volvemos a nuestras casas. El apóstol Pablo, hablando con Timoteo en el capítulo 5, versículo 8 de su primera carta a Timoteo, dice que aquellos que no cuidan de sus propios familiares, de los de dentro de casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no tiene ningún sentido buscar y luchar por la unidad de la iglesia si nuestras casas son un reino dividido. El Señor Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 24 dijo que un reino dividido no puede perdurar. Cuando no hay unidad en el contexto familiar pasa lo que la definición del diccionario de unidad dice. Cuando ésta se rompe, la estructura de la familia se altera y esas alteraciones generan dinámicas familiares que son insanas y tienen consecuencias horribles para la familia. O esa familia llega a destruirse. Y por último, ¿para qué unidad? ¿Cuál es el propósito de la unidad? Y esa respuesta es muy sencilla. Evangelización, testimonio. Jesús en el texto de Juan 17 dice claramente que su oración por la unidad tiene un propósito muy claro, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El versículo 23. Que esa crisis aumente la unidad dentro de nuestra familia es una estrategia maravillosa de evangelización. En tiempos donde los divorcios aumentan porque las personas conviven más, donde las familias solo funcionan bien, entre comillas, cuando la gente convive menos, que nuestras familias se hagan aún más fuertes durante esa época, es una señal de que la roca en la que nos apoyamos es de verdad quien ella dice ser. Seamos sal y luz en un mundo sin sabor y oscuro a través de nuestras familias. Queremos terminar esa época mejor que cuando entramos en ella. Y muchos de vosotros no sabéis, pero decidimos hacer ese tipo de culto online donde no hay un culto completo para ver online, sino que hay un programa de culto para hacer con la familia exactamente para eso, para crear momentos entre la familia para que se fortalezca esa unidad. El resultado de esa crisis sanitaria dentro de nuestras familias está ahora mismo en nuestras manos y eso depende de cómo afrontamos los problemas en el contexto familiar, de cuánto nos miramos los ojos de verdad, de cuánto somos capaces de reconocer nuestras debilidades, de cuánto somos capaces de abrir nuestros corazones los unos a los otros, de cuánto somos capaces de escuchar de verdad al otro. Y a través de esa prueba de fuego podremos fortalecer nuestras relaciones dentro de casa y crear unidad. Y este es mi deseo para cada una de nuestras familias durante esta época. Voy a hacer una oración rápida y terminamos. Señor, muchas gracias porque tú eres el creador y el mantenedor de la familia. Gracias porque muchos de nosotros podemos durante esta época aprovechar para mirarnos mejor a los ojos, abrir nuestros corazones y solucionar problemas que quizás llevamos ignorando e intentando evitar durante mucho tiempo. Fortalece, Señor, nuestras familias. Haz que esta crisis venga como una prueba de fuego que produzca en nosotros perseveranza y esperanza, Señor. Para muchas familias que quizás no se encontraban en una buena situación y fortaleciendo a todos los que sí que se encontraban en una buena situación. Bendice a todos aquellos que están ahora mismo lejos de sus familias, que también tengan la oportunidad de hacerlo a través de las plataformas que tenemos ahora, que hayan reconciliaciones, que haya perdón, que haya amor, Señor, que es la conexión perfecta entre nosotros. Gracias porque estás entre nosotros y eres capaz de responder esa oración. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.